Hola chicos, vamos a empezar con la explicación de la crisis económica de 1929. Después vamos a seguir con el ascenso de los totalitarismos, del fascismo y del nazismo, para terminar de explicar el periodo que va entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Arrancamos por la crisis económica porque tiene que ver con el mundo completo, ya que es una crisis que se da primero en Estados Unidos y luego termina siendo exportada, por decirlo de alguna manera, a todo el mundo, o a casi todo el mundo, con algunas excepciones. Y esto es así por las características que tenía la economía internacional a partir de la expansión territorial que habían llevado los europeos adelante. Es un proceso que ustedes saben comienza en el siglo XV con la conquista por parte de Europa de territorios de África y América, y que se consolida en el siglo XIX, en los años de 1800, cuando Europa, Francia y más tarde Alemania consolidan el dominio de casi todos los territorios del planeta y los integran a una economía internacional. Entonces, cuando un actor muy importante, como fue en este caso Estados Unidos, porque había quedado como principal potencia económica luego de la finalización de la Gran Guerra, y era la principal potencia económica porque tenía una industria muy importante, porque había sido parte de los territorios vencedores y porque no había tenido que sufrir enfrentamientos bélicos en su territorio. Entonces las consecuencias de la guerra en Estados Unidos no fueron graves. Cuando un actor económico muy importante, como es en este caso Estados Unidos, sufre una crisis tan grande como fue la del 30, esa crisis repercute en el resto del mundo y repercute fuertemente. Nosotros sabemos que la década de 1920 fue una década de un gran crecimiento económico, y esto es así debido a que los países, una vez terminada la guerra, tenían elementos para poder incorporar toda la fuerza económica en la industria. Todavía era el momento en el que se creía en la irrestricta fuerza del mercado y el irrestricto poder del mercado, es decir, que el mercado solo podía hacer funcionar muy bien la economía. Y aparte de la publicidad, hay una gran cantidad de productos no esenciales que empiezan a ser vendidos en todos lados y que empiezan a ser parte de la cotidianeidad. Por eso, por ejemplo, la Coca-Cola, que ponemos acá como ejemplo, pero la idea es que no es un producto esencial. Yo puedo vivir sin Coca-Cola. No puedo vivir sin mate, pero yo puedo vivir sin Coca-Cola, la mayoría de nosotros. Y en esa época de crecimiento no solamente era un crecimiento económico, sino que también desde lo cultural se vivía este crecimiento como algo importante y como algo que podía ser adaptado a todas las características de una sociedad. Entonces, la sociedad de la década del 20 era una sociedad que no tenía demasiadas preocupaciones y era una sociedad que suponía que el progreso iba a ser infinito e irrestricto. ¿Qué pasó con esto? En Estados Unidos específicamente estamos hablando. Las industrias sobreacumulan stocks. ¿Qué significa que sobreacumulan stocks? Dentro de la lógica del Fordismo, es decir, de la producción masiva de productos manufacturados, dentro de esta lógica del Fordismo, la característica principal es la gran producción de elementos industriales para generar que el precio no sea elevado. Mientras más se produce, más bajo es el costo, porque en menos tiempo se pueden producir cada vez más elementos manufacturados. Por lo tanto, el precio final de lo que sale de esa última parte, de esa última etapa de la cadena de producción,
es menor. Entonces, todas las empresas, sobre todo en Estados Unidos, se abocaron a producir de esta manera y llega un momento en el cual el mercado se satura. No solamente los automóviles, sino también toda la línea de productos blancos de electrodomésticos como heladeras, lavarropas, que se empiezan a producir a nivel masivo y que le dan un confort a la población que hasta ese momento la mayor parte del mundo no conocía, genera que hubiera un momento en el cual las empresas no tenían a quién venderle lo que generaban, no tanto porque fuera caro, sino porque ya no era necesario comprarlo, porque todos tenían el producto industrial que necesitaban. Entre otras cosas, también, decimos que como la mayor parte de la población tenía dinero, no solamente podía comprar, sino que además la clase media empezó a dedicarse a la especulación. Compraban y vendían acciones de las empresas y que las acciones subieran su valor. La ley de oferta y demanda indica que cuando hay más gente que quiere comprar algo, el precio sube. Y las acciones de las empresas eran cada vez más caras precisamente porque había mucha gente que quería comprarlas. Eso generó que las empresas empezaran a subir su valor en cuanto al valor accionario, el paquete accionario, no solamente porque fueran cada vez más importantes las empresas, sino porque además este mercado de las acciones hacía que los valores subieran. Entonces llega un momento en el cual se arma lo que se llama una burbuja, una burbuja de acciones, que, como para que tengan una idea, es lo mismo que pasó en el año 2008-2009 en Estados Unidos con la burbuja inmobiliaria, y es lo mismo que pasó a principios del siglo XXI, en los años 2000, con lo que eran las .com, las empresas relacionadas con la tecnología. Sin embargo, esta época de crecimiento no era solamente época de crecimiento, había también ciertas características que hacían que algunos sectores de la sociedad no estuvieran conformes en el mismo Estados Unidos. Por eso nosotros acá marcamos a Sacco y Vanzetti, porque estamos hablando de un momento en el cual el conflicto obrero todavía no estaba resuelto en Estados Unidos, y dentro de esa lógica de especulación que tenían las empresas norteamericanas, una de las características más importantes seguía siendo la explotación de los obreros, o por lo menos así se lo veía desde el punto de vista obrero precisamente, y eso generaba que hubiera un movimiento anarquista y socialista muy fuerte en el movimiento obrero, y la existencia de métodos de lucha propios de esos movimientos, como por ejemplo las huelgas y bombas o protestas armadas. El último factor es el corte en la cadena de pagos. ¿Qué significa esto? Que cuando las empresas empiezan a sobreacumular stock y empieza a llegar a un techo el precio de las acciones, porque la gente ya no puede comprar más acciones porque están demasiado caras y no tiene dinero para hacerlo, las empresas se encuentran con que no tienen dinero para seguir pagando lo que necesitan pagar. Nosotros estamos hablando, año 2020, abril 2020, COVID-19, y escuchamos todo el día en televisión, radio, vemos en Twitter o en cualquier medio de comunicación oficial o extraoficial que la gente se queja de la imposibilidad de seguir trabajando en la economía, y esto es muy sencillo.
al no haber actividad económica, la gente no tiene con qué afrontar los gastos. Por eso, en la Argentina, en el año 2020, nosotros vemos, al igual que en muchos otros países, de hecho Trump también lo hace, la emisión de cheques o de asignaciones para cada una de las familias que ha perdido su dinero. ¿Por qué? Porque no se quiere cortar esta cadena de pagos. También, por ejemplo, ustedes habrán escuchado que se habilitó una opción de no pagar tarjetas de crédito durante 3 meses, precisamente por esto. Aquel que la puede pagar la sigue pagando, pero aquel que no puede pagarla no se le va a cortar la cadena de crédito de la tarjeta, pero va a poder refinanciar su deuda. Lo que se busca es evitar este corte en las cadenas de pagos, porque ese corte en la cadena de pagos implica un corte en la economía. Los bancos no serían el mejor ejemplo, pero las pequeñas y medianas empresas necesitan el dinero de todos los días para poder afrontar gastos corrientes, sueldos, luz, gas y impuestos. Y si no hay esa inyección de dinero, la economía se para. Lo que se busca evitar ahora es lo que pasó en esta década de 1920, del 30. Es decir, se aprendió de algunas características de la crisis del 30, que fue muy paradigmática para todos los países, y se busca evitar precisamente este corte en la cadena de pagos. Al haber un corte en la cadena de pagos, ¿qué sucedió? Las empresas no podían hacerse cargo de seguir adelante y la bolsa de Wall Street quiebra. ¿Qué quiere decir que quiebra la bolsa de Wall Street? Quiere decir que la oficina de la bolsa en Wall Street, que es donde se compran y venden acciones de las empresas, no tiene el dinero suficiente para hacer frente a asegurar, mejor dicho, todas las transacciones que se realizan ahí. ¿Por qué no las pueden asegurar? ¿Por qué no pueden hacer frente a esas acciones, a esas transacciones? Precisamente porque se cortó la cadena de pagos y precisamente porque no hay más gente que salga a comprar esas acciones. Entonces, no hay dinero para afrontarlo. La primera reacción de muchas empresas es cerrar fábricas de cadenas de producción o despedir gente. Por eso un gran crecimiento del desempleo y una gran cantidad de gente que queda en la calle. Vamos a seguir en el siguiente video. Vamos a terminar de explicar esta situación.